Ahora vamos a ver ejemplos que son bien fundamentales porque nos van a poder permitir resolver la guía que ya deben tener en su poder. En el primero vamos a demostrar que si tengo una función constante, una función f de x igual un número cualquiera, pongámosle c, entonces la derivada de mi función es 0. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo. Eso va a querer decir que cada vez que nos enfrentemos a una derivada de una función constante, ya de antemano van a saber que da 0. Pero demostrémoslo. Para hacer esto, entonces necesito mostrar que el límite, cuando h tiende a 0, de mi función con x más h, pero mi función es c. Lo voy a escribir. Mi función x más h menos mi función en x partido en h, ese límite debería dar 0. ¿Cuánto es primero entendamos qué es la función que está acá, cómo va a quedar, y después le vamos a calcular el límite. Esa función que está ahí dice, evalúela, cambia el x por x más h. Pero en este caso, como es una función constante, simplemente va a quedar c. No hay nada que reemplazar acá en la c. Y por otro lado, tengo mi función en x, que ya de antemano es c. Entonces me queda c menos c partido en h. Entonces, arriba me queda 0, abajo me queda h. Así que la función, antes de calcular el límite, ya es 0. ¿Sí? ¿Notan la diferencia con otras cosas que hemos visto de 0 partido en 0? En este caso, antes de calcular el límite, la función ya es 0. Así que el límite, cuando h tiende a infinito, de lo que teníamos acá, tiende a 0. Así que la derivada finalmente es de mi función da 0. Ese es el primer ejemplo. En el segundo vamos a ser bastante ambiciosos y vamos a encontrar una fórmula general para poder calcular muchas derivadas. Entonces, calcula, este es el segundo ejercicio, calcula la derivada de la función x, f de x, si f de x es x elevado a n. ¿Ya? Vamos a encontrar una fórmula para poder calcular la derivada de cualquier función potencia. ¿Sí? Y con ese ejemplo vamos a poder hacer muchos ejercicios más como los que tienen en la guía ahora. Entonces voy a borrar acá porque necesito espacio para hacerlo. Va a sonar súper complicado, va a parecer muy complicado al principio, pero la idea es entender la idea para dónde va. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? O sea, más que demostrar hay que calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x partido por h. Es lo mismo que hemos hecho durante toda esta clase. Entonces, en nuestro caso, la función es x elevado a n. Así que en la primera parte cambie el x por x más h. Así que esto va a ser x más h elevado a n. Y en el otro caso es simplemente x elevado a n. Todo esto partido en h. ¿Ok? Antes de calcular el límite, voy a desarrollar ese binomio que está a la n. Ustedes ya vieron en materias anteriores el teorema del binomio. ¿Cómo desarrollar eso? Por ejemplo, cuando está elevado a 8, cuando está elevado a 11. Tenemos una fórmula general que es con una sumatoria. La voy a escribir. Sé que va a causar conmoción, que es una fórmula súper complicada, a lo mejor no se van a acordar, pero lo importante de esa fórmula es cómo se desarrolla. Voy a mostrar algo que es lo más importante acá. Ese binomio elevado a n, les recuerdo que es la sumatoria desde k igual 0 hasta n del número combinatorio n sobre k de el primer término a la n menos k por el segundo término h a la k. ¿Sí? Eso es simplemente elevar eso a la n.
y menos entonces x a la n. ¿Ya? Todo esto partido en h. Lo interesante está en cuando yo desarrollo esto. Entonces desarrollarlo significa ir para cada valor de k viendo qué es lo que queda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si k es 0, yo tengo n sobre 0. ¿Sí? Si se recuerdan, cualquier número combinatorio que sea sobre 0 va a dar 1. Era una propiedad que vimos. Así que esto es 1 por n menos 0, x elevado a n menos 0. ¿Sí? Así que 1 por x elevado a n. Y h elevado a 0. Entonces todo desaparece excepto el x a la n. Ese es mi primer término. X a la n. Cuando k es 1, ¿sí? Entonces tengo un más. Cuando k es 1, tengo n sobre 1, que también ustedes lo pueden calcular. Eso siempre va a dar n. Por x elevado a la n menos 1. Por h elevado a 1. Sí, h. Y yo podría seguir desarrollando todos estos términos para distintos valores de k. Ahora, el último término, que es cuando k es igual a n, me queda n sobre n, que si ustedes lo calculan como número combinatorio les va a dar 1, x elevado a n menos n. ¿Sí? Si reemplazo el k por n. Estamos en eso. Estamos reemplazando el k por n. Entonces n menos n, 0, y esa parte desaparece. Y finalmente h elevado a n. Entonces, eso es lo que queda en ese término. ¿Ok? Todos esos que están ahí son el desarrollo del binomio elevado a n. Aparte le tengo que restar el x elevado a n y todo esto partirlo por h. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se matan el primer término de acá, el x elevado a n, con el x elevado a n del final. ¿Ok? Entonces, necesito borrar para finalizar. ¿Qué es lo que queda? Se mataron los x elevado a n, entonces me queda lo siguiente. N por x elevado a n menos 1 por h. Ese era el segundo término. Hay otros términos acá entre medio que también tienen h, que tienen potencias de h. Y el último término que era h elevado a n. Y todo esto partido por h. ¿Ok? Como en ejemplos anteriores, les recuerdo el que hicimos para la función x cuadrado. Yo voy a factorizar por h todos los términos, y eso pueden comprobarlo ustedes por su cuenta, pero todos los términos que están entre medio, todos tienen h. Así que yo voy a factorizar por h. Me va a quedar h factor de n x a la n menos 1. Ahí desapareció ese h, así que no hay más h. Más otros términos, que aquí todavía va a estar h metido. Y este que quedó h a la n menos 1. ¿Sí? Y todo esto partido en h. ¿Ok? Se simplifican las h y me queda el paréntesis que está ahí. N por x a la n menos 1 más puntito, puntito, puntito h a la n menos 1. Esta es la expresión que quedó. Si yo le calculo el límite, cuando h tiende a 0, el único término que sobrevive es el primero, porque todos los demás tienen h. Así que cuando hago tender a 0 el h, desaparecen los términos. Así que todo este límite me dio solamente el primer término. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra derivada de mi función, ¿sí?, es n por x a la n menos 1, cuando la función es el x elevado a n. Si yo derivo eso, es pasar el exponente para adelante y bajarle un grado al x. Y eso va a pasar siempre. ¿Ok? Y otro ejemplo también fundamental para poder hacer los ejemplos que están en la guía. Entonces, vamos a demostrar si yo tengo
una constante, un número cualquiera, multiplicando a una función, yo a esa expresión yo le calculo la derivada. Acuérdense que derivar en nuestra primera notación es la comita que está arriba. Es lo mismo que haber primero calculado la derivada de la función y después multiplicarla por el número. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. Y es súper sencillo. Vamos primero a calcular la derivada de esa función total, que es c por f de x. Entonces es el límite, cuando h tiende a 0, de c por f de x más h menos c por f de x partido en h. ¿Sí? Es la función que está acá con el x más h y el x, como lo hemos hecho en toda esta clase. Bueno, ahí yo puedo factorizar por c. Así que queda c factor de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Sí? Puedo factorizar por c. Entonces calcularle el límite a todo esto, como el límite se porta bien cuando uno multiplica por un número, yo puedo sacar afuera del límite ese c, me queda c por el límite de lo mismo que está acá, f de x más h menos f de x partido por h, y eso que está ahí no es más que la derivada de mi función original, sin el c. Así que esa expresión, esa derivada que está ahí, es lo mismo que multiplicar primero el número y después sacar la derivada. ¿Ya? Todo esto combinado, estos tres ejemplos combinados, nos permiten hacer los ejercicios de la guía. Ya voy a mostrar un ejemplo que es como los de la guía, en realidad dos ejemplos, y con eso cerramos. ¿Okay? Entonces, ya tenemos todo para calcular, por ejemplo, la derivada de una f de x. Si mi f de x es 3x cuadrado más 5x. ¿Ya? Aquí, lamentablemente, van a tener que hacer un acto de fe donde yo voy a poder explicarlo con más calma después, pero vamos a tener que hacer un acto de fe. Cuando yo le calculo la derivada a una función así, la derivada se porta bien con la suma y la resta. Solo con la suma y la resta. ¿Sí? Y con los números de adelante, porque es la propiedad que acabamos de demostrar. ¿Ya? No he dicho nada hasta este momento del producto, que en realidad la derivada no se porta bien con el producto, y tampoco con la división. Así que hasta ahora la derivada se va a portar bien con suma, resta y multiplicación por un número. En eso ni un problema. ¿Ya? Según lo que vimos en ejercicios anteriores, calcular la derivada a esto es, si la quiero calcular por separado, tengo que calcular la derivada a ese, ¿sí? Y después sumarle la derivada de ese. ¿Sí? Calcular la derivada a ese, acuérdense que los números salen, que es el último ejercicio que hicimos. Entonces es 3 por la derivada del x cuadrado. Y en el otro, el 5 sale y tengo que calcular la derivada de x. ¿Ya? Ya vimos quizás la propiedad más importante que vimos hace un rato es que la derivada de una función potencia, si tengo una función potencia, su derivada es poner el número adelante y bajar un grado. ¿Sí? Esa es la propiedad, uno de los ejercicios que hicimos. Bueno, acá eso es lo que hay que hacer. Pasar el exponente adelante, entonces me va a quedar 3 por 2 y bajarle un grado al x. Entonces me queda x elevado a 1. Y aparte, en este 5 queda tal cual, pasar el exponente adelante, perdón, esta es la derivada, el exponente aquí, el x está elevado a 1. Entonces el 1 pasa adelante. Y el x va a quedar entonces elevado a 0, a un grado menos. Así que desaparece. ¿Sí? La derivada de x es 1, porque queda x elevado a 0. Y ahí quedó así, 6x más 5. Listo. Eso.
Y el otro tipo de ejemplo que debería aparecer en la guía es qué pasa si tiene raíz. Pero aquí nos vamos a afirmar en algo que ya es conocido y que les va a servir un montón. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a calcular para la función f de x igual a raíz de x más raíz quinta de x al cubo, esa, vamos a calcular cuánto es la derivada evaluada en 1. Eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos para una raíz? Simplemente vamos a escribir la raíz que está acá como un exponente en fracción. Elevar a una raíz cuadrada es simplemente elevar un medio, ¿sí? El x está elevado a 1, el índice de la raíz es 2. Y en el otro, entonces, este es un x elevado a 3 quintos. ¿Sí? Asumiendo que la derivada se porta bien con la suma, entonces lo único que hay que hacer es calcularle la derivada a ese y calcularle la derivada al otro por separado. Entonces la derivada del x elevado a un medio es pasar el número adelante, el número del exponente, un medio, por x elevado a un grado menos. Entonces al un medio hay que restarle 1. ¿Cuánto da un medio menos 1? Da menos un medio. Eso me va a quedar menos un medio. ¿Sí? Lo mismo pasa con el otro. Vamos a calcularle la derivada al x elevado a 3 quintos. El 3 quintos pasa adelante. Lo voy a escribir. Y el x queda elevado a un grado menos. O sea, hay que hacer 3 quintos menos 1. Y 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos. ¿Ok? Así que finalmente, esta es la derivada. Esta es mi función derivada con x. Me falta evaluarla en 1. Así que reemplazo todos los x por 1. Me va a quedar un medio por 1 elevado a eso. 1 elevado a cualquier cosa sigue dando 1. Más 3 quintos por x elevado, por 1 elevado a menos 2 quintos. De nuevo, 1 elevado a cualquier cosa da 1. Así que lo único que hay que hacer es sumarle un medio más 3 quintos, ¿sí? Que en este caso es 15 décimos. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces 3 medios. Simplificado. Y eso es. La guía que les acabo de pasar tiene ejercicios de todo lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? Mucha suerte a todas. Voy a estar atento al mail para que puedan hacerme todas las consultas que tengan. La idea es que aprovechen esta clase y nos seguimos viendo. Les voy a seguir mandando videos para que puedan aprender la materia que falta, porque queremos un marzo sin clases. ¿Ok? Adiós a todas.